Hola a todos nuevamente. En el anterior estudio hablábamos acerca del pecado, de lo que producía el pecado, vergüenza, temor, culpa en nuestra vida. Y también pensábamos, de alguna manera, que lo más lógico y lo más sabio era interceptar cuanto antes, ¿no? Y anular cuanto antes esas sensaciones volviéndonos al Señor, pidiendo perdón y buscándole en todo nuestro corazón, ¿no? Con toda nuestra alma para poder volvernos a poner a cuentas con Él. Lo que tenemos que entender también es que el pecado trae sus consecuencias, aun a pesar de poder recibir el perdón de Dios y poder recibir la gracia de Dios, el pecado hay que cosecharlo. O sea, una vez que se siembra hay que cosecharlo. No es peco y borrón y cuenta nueva. Todo el pecado produce siempre un mal en nuestra vida. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues bueno, pues que podemos pensar que Dios nos va a perdonar después de pecar, y es cierto que lo hace, pero la siembra que hemos sembrado la vamos a cosechar. El pecado, dice la Escritura, produce muerte, y la muerte se traduce en malestar en todos los sentidos en nuestra vida. Por eso nosotros tenemos que prevenirnos y tenemos que cuidarnos de que cada día, en vez de morir, vivamos en ese sentido, ¿no? Que dejemos de hacer con nuestras manos lo que es malo y pongamos nuestras manos a hacer lo que es bueno. No hay otra forma de hacerlo que volviéndonos al Señor, teniendo temor de Dios y buscando su guía y su dirección y complaciéndonos en su verdad. No obstante, el pecado trae unas consecuencias y la palabra de Dios las narra, ¿no? Aparte de que nos trae vergüenza, nos trae temor y nos trae culpa, que son indicativos de que algo no ha ocurrido como Dios deseaba en nuestra vida, ha ocurrido en nuestro corazón algo que nos está produciendo un daño y nos alerta de que paremos o de que no avancemos más para que esto no se agrave. Obviamente las consecuencias se dan a ver. En este caso, a la mujer, dice la Escritura, se le añadió dolores a la hora de parir. Qué tremendo, ¿verdad? Que se lo digan a algunas mujeres, ¿no? Que han dado a luz sin ningún tipo de anestesia y bueno, y la epidural y todas esas cosas, ¿no? Antes de que existieran esas cosas, las mujeres tenían que dar a luz naturalmente, no les quedaba otra. Y aún así hay un sufrimiento, ¿no? Aún a pesar de poder en este tiempo poder dar a luz con ese tipo de anestesias, hay una cantidad de situaciones que no tenían que haber ocurrido si no fuera por esta desobediencia, ¿no? y por el pecado que había que concluyeron, ¿no? En el huerto del Edén. Pero asimismo nosotros, esto no es más que un indicativo de lo que ocurre cuando nosotros pecamos, o sea, automáticamente se produce una maldición sobre nuestra vida, se produce un mal que vamos a tener que cosechar y el dolor empieza a formarse, es el principio de esa maldición, digámoslo así, del pecado sobre nuestra vida. Al errar tenemos que no solo pedirle perdón a Dios, sino tenemos que cosechar lo que hemos sembrado. Las consecuencias para el hombre, pues bueno, para la mujer fueron las que os acabo de decir. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Y dice: y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Qué tremendo, ¿verdad? Tantos desajustes ha habido en todas las generaciones y hasta el día de hoy con respecto a esto, ¿no? Como el hombre ha dominado sobre la mujer y en ocasiones la ha tiranizado, bueno, molido a golpes, la ha puesto como casi esclava, ¿no? A día de hoy la esclavitud en este aspecto pues sigue estando, ¿no? Y el pecado es lo que hace envenenar todas las situaciones que nos rodean, ¿no? Y al hombre le dijo: las consecuencias que va a haber para ti son las siguientes. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comistes del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás.
Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda maldición nos cayó encima por un pecado que cometió nuestro padre original. Qué tremendo, ¿no? Independiente de que lo cometiera él, a día de hoy hemos seguido pecando, y ese dolor y ese sufrimiento gratuito ha venido a confirmar, y ha venido sobre nuestras vidas a confirmar el hecho de que somos descendientes de Adán. En este sentido, más que nunca, ¿no? Sabemos de sobra lo que significa y lo que es pecar. Esa es la consecuencia más dolorosa, ¿no? Trae sufrimiento a nuestra vida. Cuando en el Edén se estaba con toda la paz y toda la tranquilidad y toda la provisión posible para que el hombre viviera tranquila y plácidamente. A día de hoy todos sabemos que el ser humano necesita esforzarse para poder cuidar a su familia, para poder proveerla, para poder dar todo el sustento que necesita, ¿no? Y lo hace en ocasiones en situaciones penosas. Estoy hablando mismo de Occidente, ¿no? de cualquier país de Europa, donde puede haber trabajos muy buenos, pero los hay también muy malos, ¿no? Donde las personas con necesidad se ven en consecuencia de aferrarse a cualquier trabajo para poder sostener su vida, ¿no? Pero esto ya no en este tiempo, sino desde la creación, ¿no? Ocurrió que bueno, el trabajo que aparentemente no existía en ese Edén se nos vino encima, y cualquier cosa que obrara para bien en nuestra vida y que nos mantuviera, y nos iba a costar el sudor, como dice el refrán de nuestra frente, ¿no? La Escritura dice así: no comerás de él, y maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, hasta que te mueras. Esto es la maldición que produjo. Gracias a Dios la vida cambió con la venida de nuestro Señor Jesucristo, y aunque de alguna manera nosotros hemos sido alcanzados por ese pecado original en su principio y por nuestro propio pecado también, en la vida de Jesús podemos obtener grandes victorias y grandes ganancias, y podemos remitir esto. Quiero decir que podemos darle la vuelta a esto, podemos vencer, podemos ir más allá, ¿no? Estar sobre las situaciones difíciles y complicadas de la vida. Esta es la gracia, el favor y la misericordia de Dios obrando y operando en nuestra vida todos los días, hasta el final de ella. Y es tremendo, pero la última cosa que les ocurrió a Adán y Eva después de esto, que ya era ya una situación difícil y una situación dura, ¿no?, para ellos, verse amonestados de esa manera por el Señor. Al final les dice el Señor: y no eso solo, sino que os quitaré del lugar donde os planté, o sea, os quitaré del huerto, os expulsaré del lugar donde estabais bien. Qué tremendo, ¿no? Dice así: dijo Jehová, Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma. Acordaros que también estaba plantado el árbol de la vida, y coma, y viva para siempre, el cual, una vez comido su fruto, te hacía vivir para la eternidad, ¿no? Te hacía vivir para la eternidad, no, para siempre en la tierra. Pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, el Señor se preocupó de que no pudiese volver ni Adán ni Eva al huerto de donde salieron. Y para eso, según la Escritura, dijo el Señor que puso en Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida, para acceder también a aquel árbol que Dios iba a cuidar con esmero. ¿Qué ocurre cuando tenemos que cosechar el pecado? Pues precisamente eso. Hay dolor en nuestra vida,
hay un tiempo en el cual estábamos bien y funcionaban las cosas y de repente parece ser que todo se desmorona y parece ser que todo se cae a nuestro alrededor, en nuestra vida, y uno no sabe lo que tiene hasta que llega a perderlo. Entonces, la lectura es simplemente que debemos de tener conciencia de que el pecado va a traer una consecuencia letal a nuestras vidas, una consecuencia nefasta, independientemente de que el Señor nos perdone, que lo hará, si nos volvemos a Él. La consecuencia de nuestro pecado traerá una siembra y nosotros la tendremos que cosechar. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Esto es una ley espiritual que no falla. Es una ley espiritual que tenemos que tener muy, muy, muy claro en nuestra vida, que acontecerá sin duda alguna. Avisados. La Escritura nos dice que el que es avisado se aparta del mal. Y nosotros estamos avisados. Nosotros estamos en el camino en el cual Dios nos ha puesto y nos ha abierto los ojos, nos ha abierto los oídos y nos ha dado entendimiento. Es más, nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos guiarnos en toda la verdad, ¿no? Y a toda verdad. La Escritura se abre y se hace manifiesta en nuestra vida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? El temor de Dios, el principio de la sabiduría. Partimos de una base perfecta para poder desarrollar nuestra vida en Cristo Jesús. Aún a pesar de eso, nuestro lado pecaminoso, nuestro lado débil, nuestra carne, Pablo decía, ¿no?, que la carne es débil, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero que nuestra carne es débil. Y entonces nos hace o nos induce a cosas que no deberíamos ni pensar, ni hablar, ni decir, ni ver, ni hacer. Pero, no obstante, la gracia y la misericordia y el favor de nuestro Señor Jesucristo está para ayudarnos y para resolver todo este tipo de situaciones. Ni que decir tiene de que debemos de seguir aprendiendo. Y cuando vas aprendiendo vas cometiendo menos errores. Si hace 2 años o 10 años cometías 50 errores referente al tema del pecado, pues obviamente si has caminado con Cristo 10 años después, seguramente de que ese índice ha bajado considerablemente y tu vida se ha ido perfeccionando, ha ido cambiando, ha ido madurando y has tomado obviamente poder para poder resolver todas las circunstancias o la mayoría de las circunstancias que vienen a tu vida. Porque seguimos aprendiendo y seguimos perfeccionándonos en Cristo Jesús. Pero tenemos que tener claras esas cosas. No puedo tener amistad con lo que me contamina, con lo que me perjudica, con lo que me empuja a pecar, con lo que me empuja a hacerme daño a mí mismo y a los demás, con lo que me transporta y me trae a mi corazón, a mi mente, dolor gratuito, vergüenza, temor, culpa y sobre todo una cosecha mala que tengo que cosechar. Una cosecha que irremediablemente tengo que cosechar. Hace años visitaba la cárcel de Marturtene y hablaba en San Sebastián y hablaba con presos que estaban allí por cosas que habían hecho mal, obviamente, estaban pagando condena. Pero aún después de haberse arrepentido y de haber conocido a Dios y de que sus vidas cambiaron, se daban cuenta de que todo aquello que habían sembrado era una cosecha que no se podía retrasar, era irremediable no poder cosecharla. Quiero decir con esto de que lo que hemos sembrado lo tenemos que cosechar, sencilla y llanamente. No hay otro camino que tomar en esta situación. Y pongo eso en comparación porque aunque Dios nos pone en el camino de la verdad para cambiar nuestras vidas y con el tiempo nos daremos cuenta de que sí cambia, cuando miremos hacia atrás para ver cómo hemos sido conocidos y nos demos cuenta de que lo que hacíamos antes ahora ya nuestra mente y nuestro corazón lo aborrece y lo que ama es la verdad y la justicia y la honra, pues nos daremos cuenta de que aún a pesar de que estamos en el camino, podemos incluso seguir cosechando cosechas pecaminosas por años y aún estando en Cristo Jesús, ya sean enfermedades,
ya sean cosas y problemas con la justicia, ya sean situaciones con terceros, ¿no? que mantienen la amargura en el corazón de muchos, aunque pasen años, ¿no? Por eso, obviamente, ni que decir tiene que una vez puestos en el camino, lo único que tenemos que sembrar es buena semilla, nunca mala semilla. Y si por error lo hacemos, corramos rápidamente para que el mal no sea tan grande y tan duradero y tan pesado en nuestra vida. La expulsión del huerto fue el final, el batacazo, ¿no? Que puso a nuestros padres originales fuera de la gracia de Dios, digámoslo así. Aunque fueron perdonados, fueron protegidos, cuidados, guardados, vamos a seguir mirando desde Génesis a Apocalipsis todo lo que la Biblia nos revela, ¿no? en este sentido y ver cómo sus descendientes acertaron o también desacertaron en su caminar, ¿no? Cómo algunos se volcaron en la adoración y en agradar a Dios y como otros, pues todo lo contrario. El mal produce deterioro y produce una semilla híbrida, una semilla que puede contener las dos vertientes. Y bueno, para nosotros es un deseo que nuestros hijos, y es un clamor, ¿no? De que nuestros hijos puedan conducirse en el amor de Dios, en la verdad de Dios, en el consejo de Dios, y que no solo ellos, sino sus hijos y los hijos de sus hijos, ¿no? Puedan ser de gran bendición en el mundo, para otras personas y para sí mismos, para sus propias familias, y no se asocien con el mal en ninguna de sus formas. Y esto es lo que hasta aquí trajimos hoy. Seguiremos viendo la palabra de Dios y creciendo en esta área y en otras muchas de nuestra vida. Que el Señor os bendiga grandemente.